Mi nombre es Elena Guadalupe Espinosa Ponce. Estoy en la Universidad Abierta de Distancia de México en la licenciatura de Nutrición Aplicada. Esta es la materia Anatomía y Fisiología 1 de la unidad 2, cuyo tema es histología. La actividad es clasificación de los tejidos. Mi docente se llama Media. ¿Qué son los tejidos? Bueno, son asociaciones celulares con diferentes semejanzas y sus derivados, las sustancias intercelulares. Esta definición la dio Bachmann en 1957. Se pueden clasificar en 4: tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Esta clasificación la realizó Albert von Koiner, el señor que vemos aquí en pantalla. ¿Sí? Y estos 4 grandes tejidos, él los acuñó, era un anatomista, embriólogo, fisiólogo, zoólogo y botánico suizo. Vamos a empezar con el tejido epitelial y su estructura. Bueno, las células epiteliales son los componentes estructurales básicos del tejido epitelial, rodeado por una membrana celular. Las membranas de las células epiteliales tienen 3 regiones: apical, lateral y basal. Los polos apicales se proyectan hacia la superficie externa y las superficies laterales son los sitios donde las células adyacentes se conectan e interactúan entre sí, formando células contiguas compactas. La superficie basal está en contacto con la membrana basal subyacente, componente de proteínas y estructuran proteínas. El tipo epitelial, vamos a ver la clasificación. Pueden ser simples o estratificados. Los simples tienen una capa de célula y los estratificados tienen más de una capa de células. Los simples pueden ser escamoso plano, cúbico, ciliado o no ciliado, cilíndrico, este puede ser ciliado o no ciliado, y pseudoestratificado, con esterocilios o ciliado. En los estratificados tenemos al escamoso plano y este mismo se deriva en queratinizado o no queratinizado. Tenemos estratificado plano, estratificado cúbico, prismático, que es el cilíndrico, y el polimorfo, que es el de transición. En este entran los urotelios. Aquí tenemos los tejidos: epitelio simple plano, epitelio simple cúbico, epitelio simple cilíndrico, pseudoestratificado de transición, estratificado plano no queratinizado y estratificado plano queratinizado. La ubicación. Bueno, la ubicación de estos tejidos, ¿sí?, la tenemos en diferentes partes del cuerpo. Empezando en la mayoría de los órganos, las células epiteliales son portadoras específicas de la función que los corresponden. En este caso, como menciona la imagen, en el intestino, las vías respiratorias y la vejiga. El epitelio simple plano recubre la capa interna del corazón, reviste las superficies internas de los vasos sanguíneos y linfáticos y la parte posterior de la córnea y los alveolos pulmonares. Aquí tenemos que el epitelio estratificado plano no queratinizado es la parte anterior de la vagina, la cavidad bucal y el esófago, y parcialmente el conducto anal. El epitelio estratificado plano queratinizado es la epidermis completa, es decir, a lo que denominamos piel. Toda nuestra piel es epitelio estratificado plano queratinizado. Los epitelios cilíndricos simples viene siendo la mucosa estomacal, tubo digestivo, intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar, trompas uterinas, útero, epidídimo. Aquí tenemos el epidídimo. Sí. El epitelio estratificado cilíndrico es el segmento medio de la uretra, el fornix del saco conjuntival. Aquí tenemos el saco conjuntival, fornix, partes de la conjuntiva. El epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio
es el epitelio pseudoestratificado multiseriado. El epitelio de transición es lo que se denomina urotelio. El urotelio abarca vías urinarias, cálices renales, pelvis, uretra, vejiga, segmento principal de la uretra. El epitelio sensorial, aquí tenemos, abarca mucosa olfatoria, órganos de cortis del oído externo, epitelio gustativo de la oreja, de la lengua. Bueno, el tejido epitelial, la función general y específica es de protección, transporte, secreción, absorción y receptora. Evita pérdidas de fluidos, transporte de iones, recubre superficies externas del organismo. Recuerden que estamos cubiertos de epitelio, que es la epidermis, y esta es la parte más superficial. Reviste cavidades corporales, como la pleura, que está en los pulmones, pericardio, que está en el corazón, y peritoneo, que está en el estómago. Aquí tenemos a la pleura, el pericardio y el peritoneo. También, cuando tienen contacto con fibras nerviosas, actúa como un tejido especializado. En este caso tenemos aquí al bulbo olfatorio. Si logran ver aquí, este es el bulbo olfatorio, este es el hueso etmoides, estas son las células de soporte, células olfativas, y aquí están los mucos. Esta parte aquí es epitelio. Entonces, cuando entra en contacto con fibras nerviosas, actúa como un tejido especializado. Ahora, el tejido conjuntivo o conectivo, la estructura. Puede ser no especializado y especializado. La principal célula es el fibroblasto, está integrado por células y matriz extracelular, lo cual comprende la sustancia fundamental y sus fibras inmersas en ella. La clasificación. Este se clasifica en tejido conjuntivo lácteo, que es el areolar. Cantidades casi iguales de células, fibras y sustancia fundamental. Entre sus células se encuentran más separadas entre sí en relación a otros tipos tisulares. En el tejido conjuntivo denso, este es colágeno fibroso. Las fibras de colágeno densamente empaquetadas en la matriz extracelular, ya sea de forma paralela, es densa regular o en diferentes direcciones es densa irregular. El tejido conjuntivo reticular, sus fibras reticulares están organizadas en delicadas redes. El tejido conjuntivo mucoso es resistencia mecánica por los componentes celulares y extracelulares. Está presente hasta en el 95% de la matriz extracelular. Y el tejido conjuntivo fusocelular es un tejido conjuntivo especializado. También tenemos de este lado, que es el cartilaginoso, óseo, adiposo y sanguíneo. Las paredes de los vasos sanguíneos están constituidas por tejido elástico y conectivo. Tenemos aquí el tejido conectivo laxo, que es la submucosa del yeyuno humano. Está teñida con yosina y eosina, agrandada 250 veces. Las fibras articulares, aquí está un ganglio linfático también humano. Está teñido con impregnación de argentina de Bielschkovich, con una agrandada 240 veces. Aquí tenemos el tejido conjuntivo denso no modelado, es de la esclerótica, ¿sí? Y está agrandada 150 veces. El tejido conjuntivo denso modelado, este es de un tendón humano y está teñido con yosina y eosina, agrandada 95 veces. El tejido conjuntivo mucoso, este es del cordón umbilical, también humano, está teñida con azán y agrandada 380 veces. El tejido conjuntivo fusocelular, que está en la corteza del ovario de una mujer, este está teñido con verde azul, tinción nuclear, agrandado 250 veces. Bueno, ahora vamos a ver los tejidos conjuntivos o conectivos especializados. Como les mencioné, aquí abarcan 4: cartílago, óseo, adiposo y sanguíneo.
Aquí tenemos en la imagen las articulaciones. Aquí entra dentro el tejido cartilaginoso. Es la que evita que los golpeteos entre hueso y hueso se hagan un desgaste y nos alcancen a doler. Esa fricción la impiden los cartílagos. El periósteo, que es la capa fibrosa que recubre a los huesos. Y el endosteo, que es donde está el crecimiento óseo. Cuando hay una fractura, esta se encuentra muy activa para poder volver a remodelar el hueso. El tejido adiposo, bueno, aquí existe grasa parda y grasa amarilla. Tiene colágeno tipo 3, que nos dice sostén, tiene una cantidad moderada de células, tiene una cantidad de muchas células, almacena energía, grasa, triglicéridos. Tiene función endocrina porque tiene alto grado de estrógenos y también una función térmica. El tejido sanguíneo es un tipo de conectivo especializado y es líquido. En esta se encuentran las células, glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos. Los glóbulos rojos transportan hemoglobina, los glóbulos blancos son la defensa frontal de nuestro organismo y las plaquetas nos ayudan a la coagulación. Los neutrófilos aumentan en infecciones bacterianas, inflamación, estrés y fármacos. Los linfocitos aumentan en infecciones virales. Los monocitos aumentan en infecciones graves o inflamaciones crónicas. Los eosinófilos aumentan en trastornos alérgicos y parasitarios. Y los basófilos aumentan durante procesos inflamatorios. La ubicación del tejido. Bueno, el tejido conjuntivo rodea las estructuras epiteliales. Ya dijimos que el cartílago es de diferentes tipos, es para evitar el roce entre hueso y hueso. Fibras, colágenos reticulares y elásticas. Eso lo tenemos en la dermis, ligamentos y tendones, en las arterias, ligamentos amarillos de la columna, en el estroma, que es el sostén de los órganos, componentes histológicos de órganos huecos como el estómago, el tubo digestivo alto, en la esclerótica, en la córnea, la dura madre, como dijimos, para proteger a nuestro sistema nervioso, en los ganglios linfáticos, en el vaso, en las amígdalas, en la placa de Peyer. Estos son ganglios linfáticos parecidos a los ganglios linfáticos. Y en la médula ósea, como les mencioné, cada glóbulo blanco aumenta en determinada patología porque tiene una función específica de defensa frontal. En caso de hemorragia aumentan las plaquetas y coagulan, y los glóbulos rojos nos transportan la hemoglobina, el oxígeno. En el cordón umbilical también se encuentra, en la pulpa dentaria, en los ovarios. Aquí tenemos también las superficies de las costillas en la inserción y el esternón, superficies articulares, vías respiratorias, en el esqueleto nasal, anillos fibrosos de los discos articulares, lámina basal que está debajo de los epitelios y endotelios, parte de las fibras elásticas, fibras colágenas y fibras celulares. Ahora pasamos con la función general y específica. Tienen una función, como mencionábamos, de tejido conjuntivo reticular, proporciona sostén y forma. Hace armazón, da elasticidad, por ejemplo en el caso de las arterias, se contraen, atrapan agua, crean espacios de difusión, como en este caso. También amortiguan la presión, como en las rodillas, los ligamentos, regulan la mineralización y cicatrización, en este caso aquí tenemos remodelación ósea, establecen estructuras de sostén que dan forma, crean espacios de difusión para el oxígeno y el CO2, también productos terminales del metabolismo, almacenan y sintetizan hormonas, parenquima y estroma. En el tejido conjuntivo, como les mencionaba, ocurren muchos de los procesos patológicos inflamatorios. Ahora vámonos con el tejido muscular.
El tejido muscular, sí, está encargado del movimiento, está compuesto por un conjunto de fibras individuales cubierta por una capa de conjuntivo llamada endomisio. Aquí tenemos el endomisio. Esas fibras se agrupan y forman una estructura mayor, fascículos musculares, cubierta por el perimisio. Aquí tenemos el perimisio. La célula muscular está especializada en la conversión de energía química en energía mecánica, utilizando de forma efectiva la molécula de ATP, que es adenosintrifosfato. Un músculo es un órgano formado por fibras contráctiles, fibras musculares. Pueden estar relacionados con el esqueleto, los músculos esqueléticos o formar parte de la estructura de órganos o aparatos, incluso vísceras. Hay más de 600 músculos esqueléticos que representan alrededor del 40% de nuestra masa. El músculo puede generar de 3 a 4 kilos de fuerza por centímetro cuadrado. La clasificación. Bueno, el tejido muscular liso, el tejido muscular esquelético y tejido muscular cardíaco. El tejido muscular liso son involuntarios. Estos pueden ser visceral o multiunitario. El tejido muscular esquelético es un músculo esquelético, músculo estriado, voluntario. El tejido muscular cardíaco es involuntario, es el músculo cardíaco en forma especializada que es el corazón. Como dato curioso, la frecuencia cardíaca es de 80 veces por minuto aproximadamente. La ubicación. Músculo liso comprende las paredes viscerales huecas, como el tubo digestivo, vías urinarias, uréteros, vasos sanguíneos, vías respiratorias, conductos genitales, y son involuntarios. El útero entra dentro también. El músculo esquelético, bueno, ahorita vemos el músculo esquelético. Todavía estamos dentro del músculo liso. El útero, los vasos sanguíneos, estos también son involuntarios. Las vías respiratorias altas y bajas. Ahora sí, el músculo esquelético. Aquí la ubicación del músculo esquelético es el paladar, la lengua, la parte superior del esófago, músculos de la mímica. Los músculos de la mímica son el epicráneo, perioficiales palpebral, perioficiales nasal, perioficiales de la boca y perioficiales auriculares. Esta es la clasificación por grupos. Aquí tenemos también otro de los músculos esqueléticos, que es el diafragma. Músculos del ojo, el cuello, la espalda, músculos de las extremidades inferiores y superiores y del abdomen. Estos son voluntarios. El músculo cardíaco se viene reflejando en el corazón, por eso cuando sucede un infarto se dice infarto al miocardio, quiere decir que acaba de morir una pequeña parte del corazón. Este es epicardio, que es la parte de afuera, miocardio es el músculo y endocardio es la parte de adentro. Ahora vámonos a la función general y específica. Los músculos se apoyan en las articulaciones, esto nos permite poder movernos. Ayuda a desempeñar funciones como masticar alimentos y transportarnos a través del sistema digestivo. Su función principal es la contracción de las células musculares que transforman energía en trabajo mecánico, pues son muy contráctiles. Conducen impulsos, estabilidad y postura, como ya mencioné, digestión. Ayuda a producir y mantener el calor. El corazón, otro músculo contráctil, las vías respiratorias, sistema digestivo, mantener la postura. Sistema nervioso. La estructura del sistema nervioso está compuesto por una red de neuronas. La característica de esta célula es generar, modular y transmitir información, y células gliales, que son las neuroglias. Los axones son largos y conducen impulsos lejos del cuerpo neuronal. Aquí tenemos
a la neurona, tiene las dendritas y tiene axones. Las dendritas son cortas y actúan para recibir impulsos de otras neuronas, conduciendo la señal eléctrica del cuerpo hacia la célula nerviosa. Cada neurona tiene un solo axón. Aquí tenemos también el tejido nervioso, visto en microscopio. Aquí está una sinapsis, una neurona con otra neurona pasando neurotransmisores. Los nervios espinales surgen a partir de los segmentos de la médula espinal. Los 31 pares de nervios espinales se dividen en 8 pares cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un nervio espinal coxígeo. Todos los nervios espinales son de tipo mixto y contienen fibras motoras y sensoriales. Los nervios espinales inervan todo el cuerpo a excepción de la cabeza. El sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, sistema nervioso de la vida y la relación, que es el somático, y el vegetativo. A su vez, el vegetativo es el autónomo, se subdivide en sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso entérico. La ubicación del sistema nervioso. El sistema nervioso central es el encéfalo, la médula espinal y porciones neuronales del ojo. El sistema nervioso periférico, todas las estructuras que están fuera del sistema nervioso central, como ganglios periféricos y nervios periféricos. En este caso, los nervios craneales, que son 31 pares espinales, ganglios y plexos nerviosos. El sistema nervioso somático, que es el nervioso de la vida o de la relación de la vida, comprende las partes que controlan y coordinan la relación del organismo con su medio ambiente. Está ubicado en la cabeza, la superficie corporal y las extremidades hasta el sistema nervioso central y por axones motores que conducen los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir un movimiento voluntario. El sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso vegetativo. Opera sin control consciente, regula las funciones de órganos internos, glándulas y músculo liso. Controla la actividad de las vísceras, que es el gasto cardíaco, la presión arterial y la digestión. A su vez se subdivide en sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. Aquí tenemos el sistema nervioso simpático, parasimpático y autónomo. El sistema nervioso entérico, que es el plexo intramural, funciona de forma autónoma, está en el plexo digestivo. Las funciones generales y específicas del tejido nervioso: control y coordinación motora, movimientos subconscientes de músculos esqueléticos, captación, conducción, elaboración, almacenamiento y transmisión de señales, producción de estímulos, por ejemplo, cuando tenemos frío, cuando tenemos calor, control de reflejos cuando queremos saltar, cuando queremos tener equilibrio, recibe información sensorial, cuando tenemos frío, cuando tenemos dolor, actividades asociadas como pensar, aprender, recordar, interpretación de mensajes sensoriales, dolor, calor, frío, dirige secreciones hormonales de la hipófisis, regulación de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, aumenta la actividad del sistema digestivo, contribuye al tono muscular y a la postura. Bueno, las conclusiones que tenemos de este trabajo es que las células crean tejidos. Somos un puñado de células entretejidas diferenciadas, trabajando en conjunto para formar un ser. Los tejidos forman órganos, los órganos entre sí hacen sistemas. Todos empezamos como una mola celular que se va diferenciando poco a poco. Los tejidos son los primeros que se forman y empiezan en el periodo fetal del ectodermo, mesodermo y endodermo. Los tejidos tienen funciones específicas y muy especializadas. Un mal desarrollo de los tejidos desencadena enfermedades y síndromes que muchas veces llevan a la muerte. El tejido óseo proporciona soporte y estructura para el cuerpo, nos protege a los órganos internos,
La ayuda de los músculos permite el movimiento, el tejido linfático y granular se mezcla con los tejidos colindantes, el sistema nervioso está formado por neuronas que a la vez hacen una conducción eléctrica y tienen proyecciones, esas neuronas que se llaman axones y dendrinas. Cuando se unen se llama sinapsis. Porciones del cerebro y del encéfalo son referidos como el sistema límbico, la división parasimpática y la simpática forman el sistema nervioso autónomo. El calcio y la energía proporcionada del adenosín trifosfato son importantes para la contracción de los músculos. La actividad eléctrica del corazón está influida por el encéfalo, el sistema nervioso autónomo. La sangre es un tejido conjuntivo líquido que transporta hormonas, nutrientes, iones, células hematopoyéticas y productos de desecho. Nuestro organismo funciona como una máquina perfecta, pues almacena energía. Ninguna máquina logra almacenar energía como lo logramos hacer nosotros por medio del tejido adiposo. Es por lo que se acumulan en zonas específicas y en casos severos conducen a una obesidad, un sobrepeso y afecciones relacionadas como hipercolesterolemia, diabetes mellitus, dislipidemias. Las referencias bibliográficas en las que me basé fue Anatomía y Fisiología del Paramédico, enfocada a la atención prehospitalaria de urgencias médicas, de la editorial Trías, el Kinserbaum, que es Histología y Biología Celular, el Atelier de Anatomía Humana, que es de la editorial Médica Panamericana, el Ross, Histología, Texto y Atlas, Médico Panamericana, y el Witch Sobota, que es Histología también de la editorial Médica Panamericana. Bueno, y aquí un pequeño meme para poder concluir. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.